Y ya estamos de regreso en su programa favorito acá. Entre No, nos. ya estamos en la última sección, pero no la menos importante, que es la de prevención. Prevención. Ya está aquí con nosotros nuestro productor Javier Águila. ¿Cómo estás, Javier? Así es, pues muchas gracias y muy bien, ahora sí que en esta tarde de miércoles. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablarles sobre un tema que, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho y aparte se está poniendo muy de moda. Y tenemos también invitado, también es invitadazo ya de casa que siempre nos acompaña, Javier Gómez Marín, que el día de hoy nos va a hablar sobre la relación de el pulque y el cine, ¿no? Sí, exactamente, que mucha gente creería que no existe una relación, pero hay una vasta filmografía. Yo creo que en total son más de 50 películas que tienen que ver con el tema. Okay. Así es, y algunas están enmarcadas en lo que fue pues, la era de oro del cine mexicano, ¿no? Sí, exacto, ajá, y también en la segunda época de oro, que aunque a nadie le guste es la de las ficheras y eso, que es cuando la gente iba al cine, ¿no? Porque antes de veras iban al cine y se llenaban los cines por meses para ver esas, aunque dijeran que eran muy malas, ¿eh? Sí. Hoy será muy buena la película y a los semana y media ya no van a ver. Sí, así es. Y por ejemplo, de entrada yo creo que de lo que más resuena es esta famosa película, ¿no? La Porquería, que tiene sus secuelas, 1, 2 y 3 me parece. Sí, hasta 4 salió. Ah, mira, fíjate. Así es. Y bueno, en lo que es este tipo de películas, pues obviamente lo que vemos es la naturaleza de los lugares. Cuando digo la naturaleza de los lugares me refiero a que casi siempre están como enmarcadas en un contexto socioeconómico pues, relativamente medio bajo, ¿no? Sí, bueno, podemos empezar así que cronológicamente. ¿Cómo empiezan las películas del cine? Bueno, empieza el cine mudo y para 1918 hay una película, la primera película que está perdida, se cree que se quemó en la Cineteca Nacional, que es un documental que vino a ser un americano, y este documental era un documental que se llamaba El Pulque, y es de 1918. Se conoce era un documental como eran los de la época, de 4 minutos nada más, sí. Pero no sabemos más, o sea, sabemos que se perdió, sabemos que era un reportero norteamericano que vino a grabar muchos temas, y pues desgraciadamente yo también he estado ahí buscándola por filmotecas de todo el mundo y nomás no aparece. O sea, quizás no hubo copias, sí existía en la Cineteca Nacional y sí se ha de haber quemado en ese gran incendio de la Cineteca Nacional. Okay. Bueno, ahora sí que mencionas ahora sí que este tema de los documentales, ¿no? Por ahí también tanto anda circulando en YouTube un video y también en fechas recientes estuvo circulando en redes sociales un documental o información relacionada con un documental que decía que Hitler había mandado a gente a documentar ahora sí que cómo se hacía el pulque. Ah, sí, bueno, pero antes de hablar de ese quisiera hablar cronológicamente de la segunda película. Okay. Es de 1932. Sergei Eisenstein, en su época el mejor director del mundo, de Rusia viene a México y viene a grabar una película que se llamó Que Viva México. La película está dividida en varios segmentos, ¿no? Un segmento dedicado a los toreros, un segmento precioso dedicado a Tehuantepec, y entre esas está un segmento que se llama Maguey, y es una historia de amor que dura, yo creo, como 30 minutos en una hacienda pulquera, en donde se usaba que la primera noche la tenían, como en la época medieval, la tenían que pasar con el patrón de la hacienda pulquera. Y le tenían que pedir permiso al patrón para casarse. Entonces llega un peón, un tlachiquero con su novia a pedirle permiso para la boda. Okay. Y le dice, sí, pero tengo que hablar con tu novia, ¿no? Y entonces se la llevan a un cuartito y pues ya saben, llega el patrón bien borracho y literalmente viola a la muchacha. Entonces ella va y le cuenta, sale de la hacienda y le dice a su novio que la acaban de violar. Y entonces hay un tumulto ahí en la hacienda y todos empiezan a matar, ¿no? Matan al hacendado, matan a la hija, matan a medio mundo en pues se ve que están antes de la revolución, ¿no? Ya empiezan los estallamientos sociales y pues vemos una película de amor con un final súper trágico. Pues no les quiero contar el final por si la buscan. Se llama Que Viva México. Es la escena más cruda del cine mexicano, el final de la sección Maguey. Van a ver el castigo del hacendado al novio de la chava por haber iniciado la sublevación. Sí. Las tomas son espectaculares.
realmente todos los cineastas que vamos a ver en la época de oro del cine nacional, ellos empiezan realmente a ver cómo Tissé, que era el director de fotografía, hace ciertas imágenes, y de ahí se basan ellos para lo que después vamos a conocer como el cine nacional. En este caso el Indio Fernández, pues literalmente fue el jalacables y el mozo de Edward Tissé y de Sergei Eisenstein. Entonces ahí aprenden ellos el cine nacional. También el gran fotógrafo Gabriel Figueroa, él es asistente del director de fotografía de la película. Entonces ellos aprenden cómo hacer las tomas, y a su vez ellos, aunque ustedes no lo crean, se dedican, Diego Rivera y Miguel Covarrubias les enseñan los grabados de José Guadalupe Posada. Muchas tomas de la película es como si tú agarraras un pedazo del grabado y ese es el encuadre de la película en fotografía. Entonces, la película tiene música, es muda, porque todavía es cine mudo, todavía no hay sonido. Y pero son espectaculares los encuadres, las escenas, las imágenes. Se utilizan actores, son actores que ahorita vamos a ver por qué actores, y les digo en lo siguiente no hay actores. Y pues son los actores, de los actores más importantes de la época. Yo creo que la anécdota más fabulosa de la película es el que hace del hijo del hacendado era el dueño de la hacienda donde se filmó la película, que era un tipo de origen alemán, muy bien parecido, que si tú lo ves parece actor de Hollywood, o sea, realmente rubio, de ojos azules, muy bien parecido. La anécdota es que él presta la hacienda, se filma la hacienda, se llama Tetlapayac, está en el Estado de México, es de las más bonitas que hay, y donde han visto miles de telenovelas feas de Televisa, ahí las han ido a filmar cuando ven las haciendas de los ricos, ¿no? Pero este señor era muy bien parecido, era muy rico, y se acaba, después, poco tiempo después de hacer la película, se acaba volviendo un alcohólico empedernido, al nivel que se endeuda incluso con los empleados de la hacienda, y les tiene que vender la hacienda a los empleados, así, literalmente, y él termina de indigente y muerto de cirrosis en las calles de la Ciudad de México. Y yo creo que, bueno, nunca vio la película, les voy a platicar por qué. Porque la película la prohíbe, el gobierno de Estados Unidos la prohíbe y la enlatan. Y todos los shots de cine, todos los cortes y todo lo que ya estaba revelado y los negativos, literalmente se enlatan en el Museo de Arte Moderno, en el MoMA, y ahí se quedan. Hasta que no sé, claro, Sergei muere en el 52, algo así, nunca puede editar su película, y Sergei Eisenstein, Tissé, que era su ayudante, él la edita en el 75, conforme a los guiones de Sergei, ¿no? Entonces se considera la película inexistente, porque pues no sabemos si era la edición que iba a hacer él, pero la edición que van a ver es espectacular, ¿no? Entonces pues ninguno de los actores la vio, porque todos, cuando ya sale la película editada, todos habían muerto. La actriz en esa época se llamó Isabel Villaseñor, le estoy hablando del 32, era una actriz chiquita, muy bonita, no era el concepto de tipo mujeres María Félix, ¿no? Sí, no, era una actriz pequeña, una mujer pequeña, delgadita, muy bonita. Y lo más importante, bueno, esa la podemos considerar como, no toda la película es pulquera, pero es el segmento más impresionante de la película, con un final. Con un final bastante, que lo tienen que ver lo que pasa. ¿Y la podemos encontrar en alguna plataforma? Sí, no sé si está en las plataformas, pero en las tiendas tipo Mix-Up, esas sí la venden, sí, se llama Que Viva México, la pueden encontrar sin ningún problema. Hay dos ediciones, una que tiene música mexicana y otra que le pusieron música electrónica. Si consiguen la música mexicana, se las recomiendo más. Yo tengo en mi biblioteca las dos, pero la otra, la música así como que no compata con las imágenes, ¿no? Entonces no es nada recomendable, pero bueno, bájenle las imágenes, pongan una música mexicana de orquesta y vean la película, ¿no? Ok, fíjate que ahorita que estás platicando este rollo y todos los, vamos a decirlo así, detalles que hay detrás de esta película que nos comentas, que Viva México, fíjate que cuando comentas esta parte de que los grabados de Posada literalmente son las tomas de Sergei, fíjate que hace poco estaba checando un documental que habla sobre Guadalupe Posada y cómo fue su trayectoria, ¿no?
y cómo él se dispone a retratar todo lo que es, pues, tanto el México, vamos a decirlo, acomodado, y como el México, ¿cómo se llama? Pues, popular, ¿no? De hecho, entre información que viene en este documental que anda circulando ahorita, ahí narran que él visitaba constantemente las pulquerías en ese entonces de la Ciudad de México. Era una de las personas muy asiduas a estar en esos lugares, ¿no? Él tomaba pulque, incluso sus biógrafos dicen que murió de cirrosis por el exceso de pulque que tomaba, ¿no? Y que al último pues ya ni podía dibujar de que todo el día estaba borracho. Y ese fue realmente el final de Posada, ¿no? Y es bien importante lo que comentas, porque realmente Posada, bueno, no existían los fotoreporteros como van a existir después, pero él era un grabado reportero, digamos. Él llegaba, veía la escena y la verdad con una maestría que, digo, lo más increíble es que se cree que mínimo hizo 12,000 grabados. O sea, no hizo unos, se cree que mínimo hizo y más de 12,000. Y la gran mayoría, pues como por esto de que no era apreciado, se acabaron tirando a la basura, ¿no? No, y aparte de que hizo tantos grabados, era una persona que los elaboraba en un tiempo, vamos a decirlo así, récord, ¿no? Ah, sí, claro. Porque, por ejemplo, de este documental que yo estaba viendo, dice en una parte que hay, vamos a decirlo así, libretas en donde están registrados sus pagos con fechas y demás, y que la petición del grabado se hace a las 10 de la mañana y se lo están pidiendo para la tarde. No, esa es una parte también que a mí me asombra mucho de este señor, porque hacer un grabado no es como sentarte a dibujar. Ahora, mucha gente que cree que era pobre, pero realmente no era pobre, cobraba bien. El problema es que ya ven que entre mujeres y alcohol se va el dinero. Y entonces él gastaba más en alcohol que en mujeres. En mujeres no, porque siempre estuvo casado, tuvo un hijo, pero se acabó su dinero en el alcohol. Eso era muy conocido Dicen que normalmente sábado, domingo y lunes no contaban los editores con él. Porque pues se seguía la parranda. Sí, así es. Y bueno, esto que acabamos de comentar es como un claro ejemplo de cómo esta bebida, lo que es el pulque, tiene una presencia muy importante, tanto en la literatura, en la música, el cine, y el arte, por ejemplo, ¿no? Y en esa época en la que pues, obviamente no muchos sabían leer, la música se vuelve también de cierta forma un elemento alfabetizador, ¿no? Y informativo a la vez. Ahorita también leí en las redes que va a salir la historia, sí la han oído, de los 41, ¿no? No sé si la conocen. Bueno, es que un día hubo una fiesta en donde había 42 homosexuales vestidos de mujer en la época de Porfirio Díaz, y uno de esos era su yerno. Entonces, cuando se enteran de la redada, que no era prohibido, porque ninguna ley no te prohibían vestirte de mujer y esas cosas, pero bueno, estaban satanizados, como siempre ha sido la homosexualidad. Entonces llega la redada, y cuando alguien por ahí les dice, yo soy el yerno de Porfirio Díaz, bueno, entonces los periódicos dicen que había 41, cuando todo el mundo sabía que había 42, porque el yerno de Porfirio Díaz, y están por sacar una película. Lo importante con Alfonso Herrera, perdón. Con Alfonso Herrera, exacto, pero aquí lo importante es que la gran documentación de todo esto la hizo Posada con varios grabados, donde vemos a los hombres vestidos de mujer y bailando. Mientras que nadie tocó el tema, literalmente, Vanegas Arroyo, que era el editor, hizo varias hojas volante y Posada hizo varios grabados de los 41, y que lo único que queda de información es estas hojas populares de Vanegas Arroyo, que nadie las tomaba en cuenta, y estos grabados que hizo él de ese tema, que estaba más que vetado, porque todo el mundo decía, es que allí estaba el yerno de Porfirio Díaz en esa fiestecita. Sí, y es que fíjate que Posada tenía vamos a decirles, una condición muy interesante, porque muchos creían que él era revolucionario, y de repente era una persona que dibujaba a favor y en contra de Porfirio Díaz, ¿no? Él era así como más de lo que me digan. Sí, él era un reportero, pero no tenía línea, que eso era lo padre. O sea, él hacía las imágenes sin tener línea ni de derecha, ni de izquierda, ni del centro. Él tenía línea, páguenme, yo les hago lo que quieran. Claro. Sí, así es. Pero bueno, ahora es que regresando a este tema de lo que es pues, la presencia de la bebida en lo que es el cine, ¿no? Bueno, después de esta película del 32 nos vamos al 36. En el 36 Hitler ya era presidente o primer ministro, no sé cuál era su puesto ya es lo mismo, ¿no? En Alemania. Y entonces empieza sus aires de expansión por el mundo.
y tenía un director de cabecera que se llamaba Schubert Hunger. Este señor, Schubert, lo manda a todo el mundo a hacer ciertos documentales en donde él tenía la imaginación que los alemanes venían, pues la raza aria era la raza madre del mundo, Sí, ¿no? claro. Y entonces lo mandó al Tíbet y lo mandó a Tiahuanaco, a Bolivia, y lo mandó a México. Y en México hizo algunas películas, y entre esas, en la zona maya, entre esas hizo una que se llama La producción del pulque en México. Es un documental de 8 minutos en donde vemos a tlachiqueros auténticos, no actores. Sí. Y él filma los llanos de Apan, filma a los tlachiqueros trabajando, y bueno, filma todo este concepto de la cultura del pulque. Y este documental, hasta el día de hoy, es la única película, a excepción de otra que vamos a ver adelante, que no es tan pulquera, la otra, Sí. que es el único material fílmico 100% pulquero. Esta película que circula en internet, bueno, yo soy el propietario de la película, yo la compré en una subasta en Alemania, hice la digitalización en los estudios Churubusco, y pues tengo la única copia que existe en el mundo, y la presento en festivales de cine cuando me lo solicitan. Bueno, después de esto ya incursiona el cine nacional, y empieza ya a haber una serie de películas. La primera se llamó, si no me equivoco, El zorro del desierto, que es una película donde toman pulque en toda la película, pero pues es muy importante porque no están tomando mezcal ni tequila ni nada, sino están tomando pulque, ¿no? De allá podemos brincar a la que fue la gran película del cine nacional, que se llama La Escondida. Es una película filmada en Tlaxcala, de la novela esta de Miguel N. Lira, que se llama también La Escondida. Okay. Está basada ahí, porque si ven la novela y ven la película, no hay tantas cosas en común, ¿verdad? Pero se basa en esa. Y es la historia de un tlachiquero que vive con su mujer, y su mujer ya está harta que la tenga en la pobreza, ¿no? Y entonces a las primeras de cambio deja la hacienda pulquera, deja de ser tlachiquera también, y se va con un general viejo, que es uno de los Soler, con un viejo en la época de la revolución. Y entonces durante la revolución, que él es pues del partido en el poder de Porfiriano, él la tiene como su amante, porque él ya era casado, pues estamos hablando de un viejito, ¿no? Y entonces se llama La Escondida porque la tiene de su amante. Y en la película se va a volver a encontrar con su amado tlachiquero, que después de esto, pues ya para entonces cuando se lo encuentra, se enfrenta a su marido y él, porque él es, ya creo que es zapatista, si no me equivoco, y el otro pues es un general del ejército porfirista, ¿no? Entonces es muy muy interesante todo lo que sucede en esa película, que está desarrollada en una hacienda pulquera. Y después viene una película que se llama Una cita de amor, que es una de las mejores películas donde está fotografiada Silvia Pinal, porque se ve espectacular. No es de sus primeras películas, pero sí es. Aquí la anécdota de la película es que al Indio Fernández le dijeron, te damos 10 pesos para filmar, y el Indio Fernández se trae a los actores de la época y les dice, ok, vamos a filmar la película, no hay dinero, se quedan un mes encerrados aquí conmigo día y noche y no se pueden ir a su casa. Y entonces a Silvia Pinal, entre otras cosas, pues la encierran, aunque él ya sabía que Silvia Pinal en las noches se escapaba, pasaba a su novio, pues yo creo que se iban a dormir a algún lugar cerca de la hacienda donde se filmó, y en la mañana la regresaba a escondidas. La anécdota es que siempre supo el indio que se iba con el novio, ¿no? Sí. O sea, nunca fue secreto, sino ha de haber dicho, bueno, pues como es la actriz principal, que se vamos vaya. a darle chance. Sí, ya que es una historia de amor entre un hacendado pulquero que tiene una hija muy bonita y su vecino de enfrente, como suele suceder, que lo odiaba, que se enamora de la hija. Entonces los dos hacendados pulqueros en toda la película se ven confrontados. Esta es la última gran película que hace el Indio Fernández en el 56, ya no hay mucho dinero, ya el cine nacional se está hundiendo para abajo. Y el Indio Fernández lo que hace es tomar un poco las tipo de tomas de Sergei, de Que Viva México. Entonces, como es un poco visualmente revivir Que Viva México, porque muchas tomas son casi iguales a las que ya habíamos visto en el 36, nada más que cambia la historia, ¿no? Claro, hay más interiores, Sergei
todos son exteriores. Acá hay interiores muy interesantes en la hacienda pulquera, donde en un primer plano está ella y en un segundo plano está el papá y el novio confrontándose. Tiene escenas muy interesantes, también fotografiada por Gabriel Figueroa, pero fotografiada al estilo Sergei, porque así lo marcó el Indio Fernández, ¿no? Y después, después de estas películas viene literalmente una hondonada donde no hay nada, hasta 1966, que Rubén Gámez, apoyado por Gabriel Alatriste, curiosamente esposo en esa época de Silvia Pinal ya, y él como mecenas de directores de cine, en esa época Rubén Gámez fue el mejor director de cine que había en México, y él grababa pues películas surrealistas, ¿no? La Fórmula Perfecta, Secreta, perdón, es su película más famosa, pero acaba de ser una película que se llama Los Magueyes. Es un documental de 16 minutos de el esplendor de los magueyes en los llanos de Apan y luego su destrucción para construir Ciudad Sagún, que empezó por aquellos años, la destrucción. Entonces son realmente escenas fijas de magueyes, de pencas, de las espinas, y luego la cámara corre a través de los enormes magueyales que había, y la película se vuelve un hito a nivel mundial en su época, porque pues es un gran documental de magueyes. Los magueyes de Rubén Gámez sí se encuentran en YouTube, hay una copia en YouTube, aunque los descendientes de Rubén Gámez no quieren que las películas de él estén ni en DVD. ¿Por qué? Pues ya ven que cada familia y cada loco con su tema, pero pues algún propietario de la película en Alemania la digitalizó y la subió a YouTube. Entonces ahí también pueden ver. Gracias por ello. Una cita de amor, pues no está en YouTube, pero está en las películas en estas plataformas. En las plataformas de cine medio pirata, y lo pueden encontrar también en Mixup y en películas pirata y todo. Y también la de La Escondida, igualmente la pueden encontrar en diversos medios de películas. Entonces también puede ser una película muy vista. Y después de eso, pues no viene nada, ¿no? Viene un vacío otra vez, no hay nada que tenga que ver con el pulque. En este inter les voy a platicar, no hay ninguna película, aunque hoy los mezcaleros y los tequileros se subirían a su trono, no hay películas de tequila ni de mezcal. Por ahí sale Pedro Infante y Jorge Negrete y todo emborrachándose en un bar. Eso no es una película de pulque, esos son unas personas en una escena tomando pulque como podrían estar tomando atole o comiendo mole, pero no es una película que tenga que ver con la cultura del pulque como tal, ¿no? Entonces, aunque hoy los mezcaleros y los tequileros se corten las venas y se rasgan las vestiduras, el tequila y el mezcal no son la bebida nacional, y se refleja también en el arte, porque no hay ninguna película que tenga que ver con el tema, sí, claro. Lo cual pues sí es muy importante, ¿no? Que no exista ninguna película de ese tema. ¿Sí? Luego, posteriormente, pues ante este vacío, como estábamos visto, viene la primera película que es La Pulquería, de la que va a tener 4, ¿no? Con Sasha Montenegro y bueno, La Corcholata y el Púas Olivares y todos estos. En esa época que pareciera que el cine nacional era un churro completo, pues sería un churro, pero como comentábamos antes, se llenaban las salas de cine con los churros de películas de ficheras, ¿no? Y también en las películas de ficheras hay muchísimas tomas hechas en pulquerías. Sí, así es, que eran, vamos a decirlo así, bastante abundantes en esa época, ¿no? Sí, y era un tema folclórico que le ponía sazón a la película, porque no es lo mismo irte a meter a un bar o una cervecería aburrida que irte a meter a una pulquería. La pulquería, sí, un contexto. Sí, y estaban los albureros, y la corcholata siempre salía ahí de borrachota cayéndose de tomar pulque. El Ayates. ¿Mande? El Ayates, el otro personaje, el perro. Ah, sí, el perro, que le daban pulque ahí, que todo el mundo decía, ¿cómo le dan pulque al perro? Pues el perro en muchos pueblos los perros toman pulque y agua y miel, no es exclusivo de la película. Y aquí lo interesante pues es que, aunque sean churros, otra vez una películas relacionadas con pulque tienen sus secuelas, ¿no? Sí. Y se siguen filmando, y también viene Los Albañiles 1, Los Albañiles 2, Picardía Mexicana 1, Picardía Mexicana 2, Picardía Mexicana 3, todas las películas están
filmadas mucho de su total dentro de pulquerías. También en aquellos años está De pulquero a millonario, ¿no? Ujú. Que es la historia de un tipo que era pulquero y se acaba volviendo millonario, ¿no? Y todas las escenas principales al inicio pues también son en una pulquería. También de estos años la UNAM va a hacer una película, un documental muy crudo que se llama Pulquería La Rosita, que es del CUEC de la UNAM. También imposible de conseguir, bueno, aunque yo les puedo decir que en mi biblioteca tengo todas. No me limito. Sí, y esta película pues se trata también de pulquero a millonario, igual de la historia en donde aspiracional, ¿no? Donde yo no tengo nada y me voy a volver rico, ¿no? Como las telenovelas, ¿no? La sirvienta que se casa con el patrón rico y guapo, ¿no? Sí, sí. O sea, las películas se tratan de lo mismo. Quiero brincarme a la última, por si no nos da tiempo, porque es muy importante hablar. La última película se llama, como tal, así pulquera, El Aguamielero. Ujú. Se trata de un narcotraficante que está allá por el Estado de México, que se dedica a llevar cocaína. Como tiene que llevarla y tiene que pasar por zonas militares y puestos militares, pues va pasando con la droga, y él va vestido de tlachiquero y lleva su pulque, y abajo de sus castañas de pulque ahí va escondida la cocaína. Okay. Entonces se dedica a pasar cocaína con sus burros de un lado a otro y nadie se da cuenta que ahí es donde pasan los kilos y kilos de cocaína. Por supuesto. ¿Por qué quiero dejarlo al final y por qué también es muy importante? Porque nos guste o no, hay una cultura del narco ahorita muy importante en México. Sí, así es. Hay telenovelas, hay series, hay cómics, hay playeras, hay culto, hay santos pulqueros, ¿no? Ni siquiera el tequila, ni siquiera el mezcal, pues tienen su película relacionada Claro, con el esa narco. importancia. Y el cine del narco, o sea, ¿por qué hacer una película de tlachiqueros y aguamieleros y pulque? Porque el pulque siempre fue una bebida amada. Sí. Y no es lo mismo, y la diferencia del pulque con el tequila y el mezcal es así de fácil, no tiene marca. Yo Sí. quiero al pulque por lo que es. Sí, y tú no dices, por la no, marca. es que marca mi ranchito, el mejor mezcal, el mejor tequila. Y tú realmente lo que estás comprando es La una marca. Es como comprar unos tenis Nike. Realmente todos los tenis son iguales, o sea, Sí. tú te vas con la marca y lo que te están haciendo es venderte la marca, ¿no? Sí. El pulque no tiene marca. Y pues me comentan ahí por abajo del agua que esta película, El Aguamielero, fue filmada con dinero del narco. Porque es una historia de narcos donde ganan los narcos y los policías ya. siempre quedan Siempre como quedan. idiotas. y lo más increíble es que hasta Marcelo Ebrard le metió dinero. Dice uno, bueno, entonces estaba ya en el Financiamiento. DF, había financiamiento del gobierno Del para las gobierno. películas de narcotraficantes. Sí. Entonces, esto también es único, es importante verlo, y lo más importante es que queda la película. Y aquí la anécdota del Aguamielero es que la película, que es dificilísima de conseguir, si alguien la encuentra bien, a mí me la vendieron muy por abajo del agua, la original, que el que la mandó filmar la regaló. Entonces es imposible encontrar el DVD, nunca estuvo en las salas comerciales. No, ok. No recuerdo ahorita el actor, pero el actor es famosísimo, ¿eh? Hace 10 años era de los actores más famosos del churrocine nacional. Es actor de churrocine, no de cine de arte. Y aquí lo importante es que el Aguamielero es literalmente un héroe de Marvel. O sea, él en un minuto saca los rifles, las pistolas y mata a todos, De se quién quita sabe su dónde. sombrero. Y lo más fascinante que vamos a ver es que es el superhéroe pulquero de la historia del cine Tenemos nuestro mexicano. propio super. Y se le acercan 3 narcos y en un minuto ¡paz! Se los echan. Ya no existen muertos. Entonces es el superhéroe del cómic del pulque, ¿no? Nacional. Y por eso creo que es tan importante hablar de esta película. Sí, mencionarla, claro. Cero conocida, ¿no? Hay un documental intermedio también que hizo Tabone, un director que vive actualmente en Cuernavaca, que se llama El Maguey, y en un documental de 2 horas, sí lo podemos, Francesco Tabone se llama, lo podemos encontrar en internet, ahí lo venden en muchas plataformas, lo pueden encontrar a la venta, y en otras plataformas de esas que pagas 15 pesos y ves películas,
Ahí, ¿Cuáles? Ay, no, hay unas que te las rentan por un día, entonces les abonas 15 con la tarjeta de crédito, no me acuerdo el nombre, y puedes ver ese día las veces que quieras la película. ok. Entonces, esa de El Maguey está ahí. Ujú. Y es muy padre el documental, porque va uno a ver cómo es la cultura del maguey en el Valle de Apan, con los otomíes del Mezquital, y es muy interesante todo el recorrido pulquero magueyero que se va a hacer de la cultura actual del maguey, Ok. no antigua. Entonces, en ese aspecto, pues es muy importante conocer. También está una película que se llama Las Vueltas del Citrillo, que en donde también se desarrollan esta película es de principios del 2000 y tantos, donde podemos ver todas las escenas que se desarrollan en la Revolución en una pulquería. Entonces, Correcto. también es pues interesante ver una película que se desarrolla en muchas de sus fases dentro de una pulquería. No, sí, y por ejemplo, esta se me hace como muy interesante porque imagínate, la revolución, pues sí, ya en su punto, y tú adentro en la pulquería diciendo salud, o la gente que está dentro de la pulquería diciendo salud, ¿no? No sé, yo me imagino desde que el que dice, ajá, revolución, ¿cuál? ¿Dónde? O el que sí en verdad está preocupado, el que en verdad está ahí bebiendo pulque porque pues ya vio algunos de los efectos de la revolución y está preocupado, triste, lo que sea, ¿no? O sea, entonces es como una bebida ha sido, pues sí, ha tenido presencia a través de nuestra historia, nuestra cultura, en el cine, y fíjate que todos los datos que nos vienes a comentar, ya te había dicho que sí, que cada que vienes, bueno, yo al menos en lo personal aprendo algo nuevo, y en este caso, con el tema del cine y el pulque, yo creo que esperemos, no sé, las instituciones que tienen que ver con cultura, los productores independientes, apunten y apuesten más por, pues sí, resaltar estos elementos de nuestra cultura como mexicanos, como lo es el pulque, ¿no? Para muchos podría ser como la bebida favorita, para algunos otros sí podría representar como un elemento importante en lo que es nuestra historia y cultura, y yo creo que si buscamos y le rascamos, dicho así, nos podemos encontrar con historias muy interesantes que si las lleváramos al cine, o si la gente las llevara al cine, pues incluso podrían ganarse un poco de fama. Sí, y más porque es un tema que vende, ¿eh? O sea, comercialmente vende. Finalmente me falta el documental que se llama La Canción del Pulque, de Berardo Rivera también. Él la filma también a principios del 2000, y es un documental que se hace en la pulquería La Pirata. Dura como 1 hora. En esa hora vemos pues toda la gente, todos los parroquianos que van a la pulquería desde la mañana hasta en la noche, cómo se vende el pulque, cómo viven. Lo único que estoy ahí un poco con él, que un día le dije, a mí eso es actuado. Salen ahí unos monos fumando marihuana y todo. Nunca se ha fumado marihuana, no porque sea bueno o malo, pero no era un lugar para ir a fumar marihuana. Más bien eso es como los lugares de rock, los lugares alternativos, las tocadas, los raves. Pero la pulquería nunca tuvo que ver con la marihuana. O sea, yo que la he investigado años y años, 30 años, nunca tiene que ver. Eso fue más bien como el público de este director Rivera es realmente el mercado de Alemania, de Francia, fue un poco para vender lo folclórico de lo mexicano, claro. Pero no tiene que ver nada la marihuana con las pulquerías. Eso ni lo debiste de haber metido, porque eso no es una pulquería. El documental empieza en un pueblo donde van a raspar, donde fermentan el pulque, y todo el proceso para llevárselo a la pulquería La Pirata, que todavía existe en México, que todavía tiene muy buen pulque para los que la quieran visitar. Y si alguien va a visitar La Pirata, pues que busque La Canción del Pulque. También está en los medios, la pueden encontrar en DVD a la venta, todavía en este lugar, ¿cómo se llama él? En la librería Educal hasta te venden el CD, o sea que sí se puede encontrar, ¿no? Okay. Y es un buen antecedente antes de que vayan a hacer un recorrido de pulquerías del DF, ¿no? Órale, qué bien, pues muchísimas gracias, y una vez más te digo que cada que vienes aprendemos algo diferente, y como ya lo mencionaba, sí. Si nos pusiéramos y nos tomáramos este tipo la actitud de revisar este tipo de detalles, dijo, por ejemplo, yo no hubiera imaginado que Posadas hubiera contribuido de la manera en que contribuyó con sus grabados, ¿no? Que estos grabados pasaron a ser parte
de estas películas que nos estás contando, ¿no? Y de todo lo que giraba alrededor en ese entonces, ¿no? O sea, quizá pensaremos, bueno, sí, el pulque. Sí, pero el pulque vivió la revolución, vivió 100 o 200 años de historia en México hasta llegar a este punto en el que pues ya otra vez estamos empezando a ver más pulquerías, ¿no? Y pues ahora sí que, como ya lo mencionaba, esperemos cultura, las instituciones de cultura, y de la misma manera los productores independientes apunten y apuesten por este tipo de temas, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y estaremos en la próxima plática para difundir y dar a conocer más aspectos de la cultura pulquera. Ok, muchísimas gracias. Así es, como ya lo escucharon, ahí está pues esta gran historia del pulque, la verdad. Sí, es una, que podríamos tener o sea, una plática inmensa. Una plática inmensa Gracias. sobre la historia del pulque en el cine mexicano. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas Gracias. gracias, mi querida Alanis. Muchísimas gracias al invitado. Muchísimas gracias a Ricardo Camela, que también está ahí en controles. Y sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Nos estaremos viendo en la próxima emisión de su programa favorito, acá. Nos vemos en la Nos siguiente. vemos en la próxima. Bye. Gracias, bye.